Es nuevamente para mí un gusto acompañarlas a ustedes y que ustedes me acompañen a mí en este espacio especial de Conectadas. Hemos estado meditando sobre Jonás y les voy a pedir que abran sus Biblias en este libro. Vimos la semana pasada que Jonás era hijo de Amitai, que él también había sido un profeta. Entonces, él era un conocedor del oficio de profeta, sabía cuál era el rol del profeta, sabía cómo Dios lo llamaba y cómo estaban supuestos a obedecerle y hacer ese ministerio especial. Y vimos que en el versículo 3 él se va en una dirección muy distinta a la que le había pedido Dios. Y la intención de él era de huir de la presencia del Señor y se fue pues en ese barco y para irse a Tarsis. Y en el versículo 4, hasta ahí van los planes de él. Y yo quiero decirles de que Dios tiene el Señor tiene una voluntad permisiva en muchos casos hacia nosotros, porque Él nos dio libre albedrío. Entonces Él muchas veces nos deja y que nosotros nos movamos y el problema es que entre más nos alejamos, más duro va a ser el regreso. Pero Él dejó que Jonás comprara el boleto, armara su viaje y se fuera. En el versículo 4 arranca con un pero, y ese pero ya es que vemos que ahí hay una gran tempestad, ¿verdad? Y dice que pensaron que se partiría la nave. O sea, esto no era una lluviecita con un par de relámpagos, hermanas, era algo bien fuerte y serio. Y todos tenían mucho miedo y la gente del barco empezaron a decir, ¿y a qué se deberá esto, verdad? Y llegaron hasta donde él y porque echaron suertes para ver quién era el causante de esta situación, de esta calamidad. Y cuando van donde Jonás, se le dice en el versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire que en los versículos anteriores hablaban de que primero habían echado enseres, ¿verdad?, para bajar la carga de la nave, pero también ellos le estaban pidiendo, cada quien estaba como muy pendiente de pedirle a su Dios. Y ya antes, cuando vieron que Jonás iba dormido, ¿verdad?, y le dice de que orara a su Dios. Pero miren que independientemente de cómo otros podían presentar sus creencias, solo él podía decir que el Dios a quien él temía y servía era Jehová, el que hizo el mar y la tierra. De ningún otro Dios podía decirse semejante cosa, solo de nuestro Señor. Y qué tremendo, ¿verdad? Es poder dar ese testimonio en esos momentos difíciles, pero entonces le dicen, pero mira, ¿y qué has hecho? Porque él les dijo de que huía de la presencia de Jehová. Entonces le dice, ¿qué haremos contigo, verdad? Para que el mar se aquiete. Porque dicen que el mar se iba embraveciendo todavía más. Eso debe haber sido una cosa terrible, hermanas. Es todo ese cielo oscuro, esas grandes olas, ese rugir del mar, eso asusta. Y cómo se ha de haber movido ese barco totalmente a la deriva. Entonces él le dice de que lo echen al mar y que así se va a quietar. Y dice que ellos realmente en medio de esta cosa tan tremenda, ellos pudieron ver a Dios actuando y le creyeron, porque dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Eso dice el versículo 14, y lo echaron al mar. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquí aparece ser que de esta circunstancia tan terrible, esta gente terminó creyendo en el poder de Dios
y creyeron en él como su Dios, porque habla que hicieron votos. Entonces, en medio de cosas tan tremendas, Dios siempre usa circunstancias para que las personas puedan conocerle y creerle. Ahora cualquiera podría decir, bueno, aquí fue el acabose de Jonás. Dios lo llamó para que fuese a predicar a Nínive, él no quiso, se fue, se vino la tempestad, lo aventaron al mar y ahí terminó la historia. Ahí fue el fin de Jonás, el profeta, y Dios manda a otra persona a predicar a Nínive. Sin embargo, la historia no se presenta de esa manera. En el versículo 17 vemos otro pero para iniciar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. No sabemos si la oración de Jonás, que empieza luego en el capítulo 2, se dio desde el primer momento que se sintió engullido por ese animal, o si fue con el tiempo, si él todavía estaba molesto y le tomó su tiempo de estar en el vientre de ese animal, ¿verdad? De ese pez. No lo sabemos, pero lo que sí es que vemos de que Jonás empieza en el versículo 2 del capítulo 2 y dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¿Por qué dice desde el seno del Seol? Porque, hermana, ya usted en medio de esa gran tempestad se lo traga un pez, usted dice, esto es hora, esto es tiempo de que un poquito de, mientras dura el oxígeno que puede haber encapsulado, y me voy a morir asfixiado, ahogado, como sea, o totalmente muerto por las sustancias del interior del pez. Entonces él ya se sentía prácticamente en la muerte, muerto en vida, hermanas. Pero dice que el Señor lo escuchó. Y es muy interesante ver cómo la manera en que él habla se asemeja mucho a varios salmos. Les voy a dar por tiempo las referencias, pero mira el Salmo 18:6, el Salmo 31:22 y el Salmo 42:7. Y ahí habla sobre invocar al Señor, y también habla algo similar a como dice el versículo 3, que me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Hermanos, a veces yo creo que nos hemos sentido tan agobiadas que sentimos como que nos llevan las olas y nos dan de un lado y nos golpean a la izquierda y luego nos avientan a la derecha y nos sentimos desorientadas, abrumadas, fuera del control de las situaciones. Y así era como estaba él, ¿no? En las olas, de una manera tan tremenda. Sin embargo, en el versículo 4 dice: mas aún veré tu santo templo. Allí se ve de la fe que el profeta confió en el Señor, que a pesar de que empieza diciendo: desechado soy delante de tus ojos, él le dice: mas aún veré tu santo templo. O sea, él confió que el Señor iba a, de alguna manera milagrosa, sacarlo con vida. Y ahí habla cómo está rodeado de las aguas, del abismo. Dice: el alga se enredó a mi cabeza. Imagínense, si iba dentro de un gran pez, eso ha de haber tenido un olor espantoso, y todas las algas marinas en la cabeza del pobre hombre y hasta en el cuello. Eso debió ser tremendamente incómodo, molesto, y quítele lo incómodo, sentirse de que ya iba a fallecer. Pero dice en el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahí vemos una rendición de Jonás. Y decirse: Señor, aquí estoy, rindo votos, me vuelvo a ti y me encomiendo en tus manos y me tomo de ti sabiendo que tú vas a estar conmigo y me vas a sacar de esta. Y en ese momento vemos que el Señor, después de haberlo dejado pasar 3 días y 3 noches en el pez, que eso es pues hasta cierto punto una alegoría del tipo de Cristo, ¿verdad? Que estuvo nuestro Señor 3 días
antes de de levantarse. Ya él, después de la crucifixión y de haber resucitado, fueron 3 días. Acá ese espacio de tiempo fue el que también Jonás pasó en el pez, pero dice que y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Hermanas, pidámosle al Señor que nunca nos vayamos en otra dirección, que siempre le busquemos y que no lleguemos a un punto de pasar una golpiza, por decirlo así, tan grande como la que vivió Jonás adentro de ese pez y en medio del mar, moviéndose y sintiéndose muerto en vida, sentir que ya todo había acabado. Pero incluso, hermanas, si a veces nos sintiésemos así, el Señor escucha la oración de su pueblo. Y qué lindo es saber de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Que el Señor les bendiga y que les guarde cada día.